Hola amigos. Creo que el mundo ya ha caído definitivamente bajo la influencia ineludible de la ley de Murphy. El estallido de una guerra en África parece inminente. Francia y Estados Unidos se niegan a abandonar sus bases en Níger. Lo que quiere decir que sus intenciones son las de ir a la guerra contra los rebeldes que han tomado el poder, que a su vez tendrán el apoyo de Argelia, Burkina Faso, Malí y Guinea. Pero podrían ser más, porque se da por hecho que en el viaje del ministro ruso de Defensa a la República Democrática Popular de Corea del Norte, tenía como objetivo el reclutamiento de soldados para luchar en Ucrania. Lo digo, porque los soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte ya tienen experiencia de luchar en África. En Ucrania, la OTAN, o se ha vuelto loca, o lo disimula muy bien, porque ayer atacaron un petrolero ruso en el Mar Negro, con el peligro de un derrame de petróleo que no olvidemos baña las costas de varios países de la OTAN como Rumanía, Bulgaria y Turquía. Esto a buen seguro hará escalar la guerra a total, ya que ahora mismo hoy 5 de agosto, suena una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Los aviones de combate rusos MiG-31K se han elevado al cielo. Esta mañana se anunció una alerta aérea en toda Ucrania. La información al respecto provino de un recurso oficial diseñado para alertar a la población del país en situaciones de emergencia. Según datos preliminares, el motivo de esta decisión fueron los despegues masivos de cazas MiG-31K, que están equipados con misiles hipersónicos Kinzhal. Estos cazas son capaces de lanzar sus misiles a largas distancias a gran velocidad, lo que los convierte en una amenaza potencial para muchos objetivos. Por el momento, no hay información exacta sobre la dirección en la que se mueven los cazas y cuáles son sus intenciones. Las autoridades ucranianas decidieron introducir una advertencia de ataque aéreo como medida de precaución. Sin embargo, tales acciones son absolutamente inútiles, ya que los misiles hipersónicos alcanzan sus objetivos en solo unos segundos. Los expertos no descartan que se puedan infligir nuevos ataques en Ucrania como respuesta al ataque a Novorossiysk, y a un petrolero cerca del puente de Crimea. Por la noche, se produjo un ataque al petrolero ruso SIG en el Mar Negro, realizado por vehículos no tripulados ucranianos. La información sobre este incidente fue confirmada por Vladimir Rogov. Según los últimos datos, todos los miembros de la tripulación del petrolero civil sobrevivieron, pero el barco sufrió graves daños. La sala de máquinas, que actualmente se encuentra completamente inundada, se vio especialmente afectada. Por ello, el mando del petrolero SIG solicitó asistencia para eliminar las consecuencias del ataque y evitar la amenaza del hundimiento total del buque. Se sabe que el petrolero fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos, mientras que el buque se movió desde las aguas territoriales de Turquía, pero, aparentemente, no transportaba carga. Pero ahora mismo, la mecha que puede desatar una gran conflagración mundial definitivamente, está en África. Si arde el Sahel, el mundo arderá por los 4 costados. Ya que la pérdida de esa zona del mundo por parte de Occidente será el fin del colonialismo europeo, y las economías de Francia y la Unión Europea en general se hundirán. Veamos la importancia del juego que ha comenzado. Tras el golpe militar que tuvo lugar el 26 de julio en Níger, el país sigue influyendo tanto en el continente africano como indirectamente en todo el mundo. Níger, el mayor productor de uranio del mundo y un importante aliado de los países occidentales, puso fin a la cooperación militar con Francia después del golpe. Según la publicación turca Haberler, como resultado de este desarrollo, se firmó un nuevo contrato con la empresa militar privada Wagner, y las unidades de Wagner ya llegaron a este país. Se sabe que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, se reunió con representantes de Níger inmediatamente después del golpe en el país, lo que puede ser evidencia de que Wagner ya puede estar en Níger. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, exigió la liberación del presidente Bazoum, que accedió al poder como consecuencia del golpe, y amenazó con intervenir militarmente si no se cumplía la demanda en el plazo de una semana. Y el ultimátum vence esta tarde.
En París ya se preparan para la lucha por ser Francia la más perjudicada, y ya anunciaron su negativa a reconocer la decisión de la administración militar de Níger, de denunciar los acuerdos militares con Francia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, solo el presidente Mohamed Bazoum, quien ha sido destituido del poder, puede tomar tal decisión. De nuevo nos encontramos ante el colonialismo puro y duro. Según el Ministerio de Exteriores, el jefe de Níger, depuesto por los rebeldes, es el único reconocido por Francia y por toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las decisiones de las nuevas autoridades son ilegales y no son reconocidas por París. En este momento, unos 1.500 soldados franceses están estacionados en Níger. El tema de su evacuación en el Estado Mayor de Francia aún no se considera. Mientras tanto, la prensa francesa echa leña al fuego, informando sobre algunos acuerdos entre la administración del general Abdourahmane Tiani y la dirección del grupo Wagner. Los periódicos están llenos de titulares al estilo de "El largo brazo del Kremlin tendido hacia las minas de uranio de Níger", y destacan que grandes grupos de músicos se encuentran en los países vecinos. Así los medios recordaron que fueron los combatientes de Wagner quienes ocuparon el lugar de los soldados franceses expulsados de Malí. Por lo tanto, la estructura militar de Yevgeny Prigozhin ya tiene experiencia en expulsar a los antiguos colonizadores de los países africanos. Los aliados de Francia en el extranjero han dicho hasta ahora que no tienen información sobre la participación de Moscú en el golpe de Estado en Níger. No hemos visto ninguna evidencia de que Rusia esté detrás de este golpe, dijo en la sesión informativa el representante oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller. Al mismo tiempo, el diplomático estadounidense no descartó que Moscú pueda beneficiarse de la situación actual en Níger. Por su parte, ECOWAS anuncia disposición para atacar Níger. Los graves acontecimientos ocurridos en Níger desde el golpe de Estado continúan atrayendo la atención internacional. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS, ha anunciado una posible intervención para devolver al cargo al presidente legítimamente electo. Después del golpe, cuando elementos de la Guardia Presidencial tomaron el poder en Níger, la situación en la región estaba amenazada de inestabilidad. La CEDEAO ha confirmado el desarrollo de un plan de intervención militar en el país para devolver al presidente legítimo Mohamed Bazoum a su cargo. Sin embargo, ECOWAS señaló que los detalles de una posible intervención permanecerán en secreto hasta su implementación. Los ministros de Defensa de África Occidental decidieron no revelar la hora y el lugar exactos de un posible ataque contra el nuevo gobierno de Níger. La decisión sobre la operación militar la tomarán los líderes de los estados de la CEDEAO, y el ultimátum presentado a Níger vence hoy. También Senegal se comprometió a participar en una posible intervención militar en Níger en relación con el golpe de Estado. El canciller senegalés, Aïssatou, en una rueda de prensa celebrada el 3 de agosto en la capital de Senegal, Dakar, dijo que su país participaría en cualquier posible acción militar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, contra el Níger. Aïssatou enfatizó que Senegal se había comprometido previamente a apoyar la decisión de la CEDEAO, ya que son miembros de esta organización, y dijo que es hora de poner fin a la toma de poder que se está produciendo por la fuerza en los países de África Occidental. Por su parte, el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha elevado el nivel de preparación para el combate del ejército, a estado de guerra, en apoyo a los rebeldes de Níger. Por lo tanto, es evidente que un conflicto militar a gran escala con el mundo occidental se está gestando en Níger. En África, las pasiones se están calentando en torno a la situación en Níger. Nigeria ya ha cortado el suministro eléctrico a Níger. El sistema energético de este país depende en un 70% del suministro eléctrico de Nigeria, del que Níger quedó aislado. Al mismo tiempo, se observan activas manifestaciones en el interior del país. Los residentes locales toman las calles con banderas rusas y lemas prorrusos. Parece que el país se enfrenta a serias pruebas. A pesar del apoyo de 3 países vecinos, incluida la República Centroafricana condicionalmente prorrusa, Malí, y Burkina Faso,
que han declarado su intención de apoyar a Níger en caso de hostilidades. Los analistas creen que la situación sigue siendo tensa. Sugieren que el ataque podría partir del territorio de Nigeria y de un desembarco en el aeropuerto de la capital de Níger, Niamey. Sin embargo, el objetivo principal de la intervención puede no ser la restauración de la democracia, sino el establecimiento del control sobre las minas de uranio. En la actualidad, aparte de un pequeño número de ingenieros europeos, solo los ciudadanos nigerianos están empleados en la planta. La planta pertenece a la empresa francesa Orano, y sus productos, en primer lugar, se utilizan para proporcionar energía a Europa. Al mismo tiempo, Europa aparentemente está lista para tomar cualquier medida para mantener su influencia en sus antiguas colonias, incluso si esto conduce al caos y la lucha. Eventos interesantes se están desarrollando en el mundo en este momento. Estamos hablando de los eventos en Níger. Para empezar, vale la pena recordar qué tipo de país es este. Además de un área bastante grande, aunque aproximadamente el 80% es desierto, en Níger viven más de 25 millones de personas. Este país es uno de los más pobres de África. El país obtuvo su independencia solo en 1960, habiendo sido previamente una colonia francesa. Pero como en otros estados africanos, la independencia se ha convertido solo en una nueva forma de dependencia colonial. De facto, Níger siguió siendo una colonia francesa. Francia todavía recibía los recursos naturales del país por un centavo, y los gobiernos títeres estaban en el poder, que en realidad estaban controlados por París. Por esta razón, la pérdida de este estado es un duro golpe para Francia. Pero Francia es el elemento más importante de la Unión Europea, y se puede decir con seguridad que los problemas de Francia afectarán inevitablemente a toda la Unión Europea. Pero para los Estados Unidos, esta situación no es mala, dado el rumbo de Estados Unidos hacia el colapso económico de Europa. Los problemas de Francia solo benefician a los estadounidenses. Quizás por esta razón, al tener una base militar en Níger, Estados Unidos no movió un solo dedo para evitar el golpe. ¿Por qué el golpe de Estado en Níger es tan peligroso para Francia? En primer lugar, por la pérdida de suministros de uranio a precios muy bajos. Níger representó el 35% de las compras de uranio de Francia. Está claro que este no será un problema irresoluble. El uranio también se puede comprar en otros países, pero tomará su tiempo y costará mucho más dinero. Y en las puertas del período invernal, cuando la demanda de energía aumentará significativamente, y en Francia, la participación de la energía nuclear es la mayor de Europa. Pero el país de Níger es rico no solo en uranio, también la extracción de oro, carbón y metales de tierras raras son importantes. Por lo tanto, las pérdidas para Francia serán significativas. De ahí que se haya negado a evacuar sus soldados. La declaración de que Francia, a través de los estados que controla en África, llevará a cabo una operación militar para devolver al poder al ex jefe del país, solo prueba cuántos problemas le trajo el golpe de Estado en Níger. Parecería que África y un golpe militar, es casi como una sala de cine y palomitas de maíz. Porque el pasado de África es eso, golpes de Estado para que los colonialistas pongan gobiernos títeres y robar sus riquezas. Hasta que Rusia regresó a África, y ahora la situación es completamente diferente. Tales golpes ya no son disputas internas dentro de las élites africanas. Esto ya es una lucha por la influencia entre los centros de poder en el mundo, y en Níger, Rusia asestó un poderoso golpe. El hecho de que el golpe se haya producido después de que el jefe de Níger se negara a asistir a la cumbre Rusia-África, le da un encanto especial a esta situación. Y aunque está claro que este tipo de eventos no se preparan en un par de días, el hecho no deja de ser significativamente grato para Rusia. Igual de significativas, son las banderas rusas en las calles, en lugar de las francesas. Al mismo tiempo, los franceses no tuvieron tiempo de implementar una respuesta militar, ya que los vecinos de Níger, Chad, y Burkina Faso son países, por decirlo suavemente, orientados hacia Rusia, y declararon que en caso de tal respuesta militar, se pondrían del lado de los rebeldes.
Si a esto le sumamos una parte del equipo de una conocida orquesta de Rusia, que ya ha aprendido a tocar música étnica africana, entonces comprenderemos fácilmente que será muy difícil para Occidente reproducir la situación. Y Occidente necesita hacer algo. Después de todo, Níger no es solo minerales. También es la principal ruta del tráfico de drogas hacia Europa, por lo que los servicios secretos franceses y británicos se alimentaron durante muchos años. Las pérdidas para Occidente son mucho más globales, pero eso es otra cuestión. Solo que la situación dio un giro de 180 grados. Ahora Rusia puede librar con seguridad una guerra de poder contra Occidente sin temor a cruzar algunas líneas de color. Y Occidente no puede hacer nada al respecto. La orquesta es una empresa privada, y, como demuestran los hechos del último año y medio, cualquiera puede suministrar armas como hace la OTAN en Ucrania, y eso, según la propia filosofía de la OTAN, no se considera participación en el conflicto. Pero además hay un matiz nuevo. Todos recuerdan la visita de Shoigu a Corea del Norte. Por razones desconocidas, muchos lo consideraron como una preparación para la participación de las tropas de la República Democrática Popular de Corea del Norte del lado de Rusia. Es solo que el lugar de esta participación se podría tener en cuenta de forma equivocada. Después de todo, África es exactamente lo que recetó el médico, especialmente porque la República Democrática Popular de Corea del Norte tiene experiencia en la participación en conflictos africanos. Una mezcla potencial de tropas norcoreanas, acompañadas por una orquesta, es una fuerza suficiente no solo para defender Níger, sino también para incursionar en toda África, más precisamente en esa parte que todavía es una colonia de Occidente. Y aunque es difícil entender que puede oponer Occidente a esto, ni siquiera hablo de armas, que, según el mismo Occidente, no le quedan. No está claro qué fuerzas resistirían a las tropas afrocoreanas bajo el control de la orquesta. No existe tal poder en África. Involucrar a la OTAN es solo un sueño del líder de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Además, serán contrarrestados no con ametralladoras como están acostumbrados en la OTAN, sino por tropas bien entrenadas y bien armadas. Y en tal confrontación, las perspectivas para la OTAN son bastante vagas. La cruda realidad para Occidente, es que no tiene buenas opciones en África. Permitir que Níger se traslade a la macrorregión bajo la influencia de Rusia, es reconocer por parte de Occidente su propia impotencia. Entrar en un conflicto armado es un costo adicional, además de una alta probabilidad de perder, y, por lo tanto, poner en duda su poderío militar. Pero nunca hay que decir, de este agua no beberé, porque la OTAN, como he dicho al principio, ya está en un estado de locura, y cabreada con el mundo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.